Bienvenidos a Macio Sare, el programa que es patrocinado por Puñales Huerta. Utilízalos en la oficina, en tu casa o en el trabajo. También lo puedes utilizar con tu presidente más cercano. La historia de México tiene un personaje que ha profanado con sus plantas nuestro suelo. Estás escuchando Macio Sare, un pinche enemigo, el podcast de historia que no es serio, pero sí es en serio. Mi nombre es Jorge Juárez, les doy la bienvenida, al igual que mi compañero Luis Mario González. ¿Cómo estás, carnal? Muy chingón, güey, muy chingón, muy emocionado, güey. La revolución 2.0, güey. Llegamos ya al momento donde empiezan los juegos turbios, donde empieza el juego de tronos, güey, prácticamente. Donde se pone feo, güey, desastroso, güey. Donde ya todo el mundo quiso meter la cuchara en el pastel, güey. Todos quisieron hacer algo, güey, para este punto de la revolución, güey. Y lo único que lograron fue despertar al México bronco. Eso es lo que yo creo, güey. Exacto, al México que realmente en algún punto perdió la razón, güey, y ya nada más estaba actuando como por inercia, ¿no? O sea, por ya esta bola de nieve que había Sí, güey, ya nadie la podía detener, güey. O sea, Exacto. varios trataron de hacerlo, güey. Hubieron quienes sí pudieron, güey. Pero en este caso, güey, para este episodio en específico, nadie logró hacerlo, güey. De hecho, dinos, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? El día de hoy vamos a hablar de básicamente el gobierno de Madero y cómo fue que lo derrocaron. No, o sea, vamos a hablar de más o menos las cosas que hizo, güey, porque sí tuvo algunos logros, güey. Algunos, Sí, sí. Algunos. Sí, o sea, ¿qué puedes hacer en 15 meses de gobierno? En 15 meses de gobierno no puedes hacer mucho, pero sí puedes hacer algunas cosas, güey. Exacto. Entonces vamos a ver eso. Los levantamientos que hubieron contra Madero, cómo se empezó a calentar el agua. Luego después cómo sale Huerta. Tenemos que entender quién fue la persona que asesinó a Madero, güey. ¿Quién lo mandó a asesinar, güey? Que, por ejemplo, ahí hay que empezar a poner las cartas sobre la mesa. En este episodio vamos a tocar una parte de la historia que se conoce como la decena trágica. Exacto. Que es cuando Victoriano Huerta manda a matar a a Francisco I. Madero y a Pino Suárez en ese momento, expresidentes y Pino Suárez, ¿qué era? Vicepresidente. Ajá. Que eso, bueno, eso es después, ¿no? De la decena trágica, justo Sí, después. ya después. Pero después de la decena trágica vamos a llegar a las 3 teorías del asesinato del presidente y vicepresidente de la nación. Aunque ya habían renunciado en ese momento, eran estas personas que fueron asesinadas, güey. A final de cuentas las mandaron a asesinar. Y pues como todo el mundo le estaba entrando al desmadre, güey. Todos querían hacer algo, todos querían tener algún tipo de control sobre México. Pues, bueno. Todos querían su rebanada en el pastel, güey. Ajá. Bueno, ya rebanada del veremos. pastel. Ahí, nosotros tenemos esas 3 teorías. A ver qué piensan todos ustedes. Yo sí quiero saber qué es lo que ustedes han aprendido. Yo quiero saber a ver si qué han investigado, porque luego a veces nosotros nos podemos quedar cortos. De hecho, pues bastante, güey. O sea, cada vez me doy cuenta que respeto cada vez más a los historiadores, güey, porque es un mar de información. Hay fuentes, hay un chingo de fuentes, güey. Unas dicen una cosa, otras dicen otras, o sea, entonces tienes que tener como un hilo conductor muy, muy específico para encontrar ya sea una respuesta de las miles de preguntas que tengas, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente a nosotros se nos va a pasar información, o vamos a dar algunos datos que si ustedes tienen otros, para eso es el espacio, güey, para hablarlo, güey. Si me explico, así como, si nos equivocamos en un nombre o en una alguna fecha. O lo que sea, o sea, y también para ver qué piensan, porque nosotros tenemos esas 3 teorías de lo que investigamos. A ver, vámonos con la primera teoría, güey. ¿Cuál es la primera teoría de la muerte de de Francisco y Madero? Sí, o sea, nada más para plantearlas y luego ya empezamos bien. En el transcurso del programa, ir dándonos cuenta por dónde puede... Ajá. Exacto, güey. Bueno, la primera, güey, que fuera la que es la que yo conocía, era que los tenían en Lecumberri, los metieron en un carro, les dijeron, nos vamos a ir a la verga. Estoy casi seguro que los iban a llevar a Veracruz, porque los iban a mandar con sus familias a Cuba. El embajador cubano está tratando de sacarlos vivos del país, ¿no? Sí. Los suben al carro y se los llevan en carros separados y en el carro los matan, güey. Les disparan, güey. Yo había escuchado esa y también,
escuché de que cuando se los van a llevar a Veracruz, güey, en vez de llevarlos al lugar donde se van a ir a Veracruz, los llevan a Lecumberri, güey. Ajá. Los bajan del carro y los ponen como en esta posición de fusilamiento y los fusilan. Esa es la segunda. Y la tercera es de que van a llevárselos a Veracruz. En vez de llevárselos al lugar donde van a partir, se los llevan a Lecumberri, los bajan y les dicen vamos a entrar por la puerta trasera. Entonces, cuando Madero y Pino Suárez empiezan a avanzar, les disparan y los matan, ¿no? Güey, eso está bien mierda, güey. Eso está más... Se me hace que ese es el que se me hace más mierda, güey. Pues todos están culeros, güey. Claro, todos están culeros. Maderos ya se iba a Cuba, güey. O sea, ya había renunciado de todo el pedo. Pero, ¿cómo fue que el general de división, güey, el hombre encargado de salvaguardar el gobierno de Madero y el orden en la capital y el país, güey, cómo fue que esa persona terminó mandándolo a matar, güey? Pues, al mismo presidente, güey. Vamos a averiguarlo, Jorge. Exacto. Justo eso, güey. Vamos a ver qué pedo, güey. Exacto, porque para eso es el programa. Entonces, a ver, vamos a hablar primero de qué hizo Madero en su gobierno, ¿no? El contexto de México en ese que estaba, como empezamos casi siempre, contexto de México, que en este caso, pues ahora es contexto del gobierno de Francisco I. Madero, ¿no? Presidente constitucional de México, güey. Tomó posesión el 6 de noviembre de 1911. Su gobierno tenía una política de conciliación entre los bandos que tomaron parte en el enfrentamiento armado. Entonces este güey estaba tratando de tranquilizar toda la poca batalla que hubo, güey. Le fue bien, órale, no hubo tanto desmadre, no se murieron un chingo, o sea, claro, güey, sí, pero lo logró, ¿no? Y en menos de un año de hacer el llamado de levantarse en armas, güey, ya había tomado posesión de la presidencia de la República, güey. El 20 de noviembre de 1910 dice... Vamos a chingarnos a Díaz, o bueno, a este gobierno. Y el 6 de noviembre del siguiente año, güey, estaba tomando posesión, güey. Okay. Entonces, fue exitoso, güey. Dijo, ok, vamos a reconciliar todo el pedo. Todos estamos bien. Que lo que yo tengo entendido, güey, yo siendo un estudiante de la historia, güey, no, de lo que he investigado, güey, es de que en una situación así, güey, te puede ayudar, es bueno para tu gobierno, güey, si te rodeas de no solo de los tuyos, güey, sino de los que quitaste, güey, de los que están en tu contra, para tener a todo el mundo tranquilo, güey. Uh-huh. No, entonces eso es lo que quería hacer Madero, güey, pero se rodeó de demasiados antiguos porfiristas, güey. Exacto, o sea, pues sí, no tenía, ahora sí que se fue a meter a la boca del lobo él solito, güey. Solito, güey. O sea, y pues, bueno, el problema, güey, disculpen, el problema es que los revolucionarios, güey, sentían que la política de Madero no era suficiente, güey. Que se estaba haciendo muy poco para hacerle honor a la verdadera revolución, güey. Zapata, uno de ellos, güey. Zapata, uno de ellos, Pascual Orozco. Todos ellos estaban así como que, no, güey, tus cambios no son suficientes. Pues es que realmente, mira, poniéndonos nada más así en el lado de Zapata, güey. Ajá. O sea, prácticamente es cuando ya llega al poder, es como, hey, ¿dónde están las tierras por las que luché por ti? Por las que luchamos, ¿sí me explico? O sea, su ejército, o sea, ¿dónde están? Y Madero, pues siendo amante del orden y pues, todos estos papeleos de la burocracia, güey, de que quería hacer todo conforme la ley, pues le decía, no, pues mira, tenemos que pasar al Congreso, y ahora le estaba pidiendo más tiempo, güey, Zapata, pues... Se tiene que hacer ley. Había perdido gente, güey, a nombre de la paciencia, güey. Y pues obviamente está totalmente justificado también, creo yo, güey, que Zapata esté un poquillo molesto, güey, también. Sí, güey, o sea, y Madero sí se estaba tratando de poner las pilas, güey. Sí, obviamente, güey. Por ejemplo, formó el Departamento del Trabajo, güey, que estaba ahí para proteger los intereses de los obreros, güey. Eso antes no existía, güey. Reorganizó la caja de préstamos para obras del fomento de la agricultura, güey. Estaba metiéndole, o sea, porque, por ejemplo, Zapata está muy preocupado por todo el tema de la agricultura, güey. Madero se estaba tratando de poner las pilas en eso, güey. Mandó una circular a todos los gobernadores del país, güey, de cada estado, para proteger los ejidos y evitar que fueran absorbidos por grandes empresas, güey, vecinas de... pues ahí en las tierras, güey.
Porque México tiene muchos recursos, güey. Eso es algo que ya todos no sabemos. Toda la historia de siempre. México tiene muchos recursos y todo el mundo quiere un poquito de esos utilizarlos. recursos. No, todos y quieren por utilizarlos, ejemplo, exacto. eso que dices de que empezó a dar como apoyos en temas de tierras y todo, también alarmó a los inversionistas extranjeros, algunos estadounidenses, que pues ya les estaban quitando algunos derechos o garantías que anteriormente tenían. Entonces, por ahí empieza también el descontento hacia el gobierno de Madero, güey. De Madero, güey. Y es que, ese es el pedo, güey. Había muchos conglomerados, güey, trust funds, que tenían muchos intereses en México, güey. Y Madero les está empezando a poner el alto de que no, ya no se van a estar pasando de verga, ya no van a tener tantos beneficios. ¿Qué? No, la pinche mosca, una güey. mosca, güey. Es que pinche... No sé, sí. Bueno, decías. Perdón. El punto es de que estaban enojados con pinche Madero, güey. A nadie le estaba gustando el pedo, güey. Los revolucionarios pensaban que no estaba cambiando suficiente. Los porfiristas creían que estaba cambiando demasiado, güey. Exacto. Entonces, o sea, los gringos estaban enojados. Es muy peligroso para... si estás haciendo política en México, y muy importante mantener a los gringos contentos, güey. Madero no lo estaba haciendo, güey. Y empiezan los levantamientos, Jorge. Pues prácticamente se le cae en pedazos el país a Poco Madero. A poco, güey. Poco a poco. Por ejemplo, hay que poner en la mesa el hecho de que Francisco Madero era muy buena persona. Era una persona idealista, güey. Era una persona que tal vez sí quería el cambio, güey. Pero no tenía experiencia política, güey. No tenía realmente una visión de la realidad que vivía en México. O sea, hay que tener en cuenta que Madero estudió en Estados Unidos y luego se fue a Europa. Allá hizo un chingo de contactos. ¿Sí me explico? O sea, vivía, su familia tenía tierras acá en Coahuila, ajá, eran hacendados, güey. Entonces sí vivía estaba un poquito alejado, güey, de las necesidades que realmente tenía el país, güey. Entonces siento que eso influyó. Ay, perdón, me estoy alejando mucho. Creo que eso influyó en el hecho de si le fuera entre las manos el país. Y es que, sí era muy bueno, güey. Sí era muy bueno y confiaba en todo el mundo, güey. Confiaba en todo el mundo, pensaba que nadie le iba a hacer nada, güey. Pensaba que todos iban a ser buenos, güey. Bueno, ya llegaremos a los problemas de esa confianza más adelante, güey. Pero también tenemos que tomar en cuenta, güey, que había mucha prensa que se le estaba haciendo de pedo todo el tiempo. Y estaban armando difamación. ¿En este año o en el...? En ese año, ¿verdad? En ese año, o sea, pues... de Madero ahorita, el Universal. No, digo, o sea, de que siempre hay prensa tirándole al presidente, al que sea, no importa desde el actual. No, o sea, claro, güey. Como... Pero había muchos, güey. O sea, este es un punto muy importante de todo este tema, güey. O sea, había mucha prensa, güey, que estaba siendo financiada por Estados Unidos, güey, o por oposición, güey. Los que no querían a Madero. Entonces lo estaban haciendo mierda, güey, con las caricaturas, güey. Ya ves que las caricaturas políticas siempre han sido un pinche... Una forma de burla, güey. No, tienen un peso ante la sociedad. Sobre todo una sociedad que algunos no... analfabeta, que es como la imagen que es la que más... procesa. Entonces, claro, caricaturizar a alguien, ridiculizar a alguien sin tener que saber leer ni nada, nomás viendo su imagen era... En esos tiempos era muy, muy importante, güey. Y sigue siendo, güey. Una caricatura que publicaron, güey. Que eran como en 3 franjas, güey. Y eran tres dibujos diferentes, ¿no? Pero haz de cuenta de lo mismo, güey. De una cena del gobierno, ¿no? Haz de cuenta. Entonces ponían como eran las cenas de gobierno durante Maximiliano, güey. Y así todo bien elegante, ¿no? Bien europeo, realeza y... No sé qué haya más allá de elegante, güey, pero lo que sea que siga, güey. Y luego, cenas en el Porfiriato, y estaba todo un poco más decente, güey, un poco más republicano, pero aún así todos todos elegantes, güey, los meseros así de pingüinos, güey. Ándale, güey. Y como son las cenas durante el gobierno de Madero. Y nada más es una peda, güey. Haz de cuenta, es una peda, güey. Las mesas están volteadas, güey. Unos, güey, están tirados. Pero están parados en la mesa tocando la guitarra, güey, así. El perro de la familia acá robándose en la carnita. Sí, güey, ándale. Perros abajo de las mesas. Sí, güey, más bandita, güey. Es que sí era bandita. Bueno, no era tan banda. Creía... No, es que...
Bueno, creo que ya vamos a pasar al siguiente tema. Nada más, Madero era una persona muy inocente que no pudo con el país y por eso se le vino abajo. Y ajá, bueno, estaba valiendo verga todo el changarro de Madero. Y en Chihuahua, su antiguo aliado, Pascual Orozco, se levanta en armas. Uh-huh. Empieza, o sea, Zapata estaba con su levantamiento en el sur. Ay, güey, también sucedieron los levantamientos de Bernardo Reyes y Félix Díaz. Ah, sí, cierto. Que también estaban en contra de todo lo que estaba haciendo el gobierno de Madero. Que, por ahí no logran a su cometido, no logran hacer el golpe de Estado. Y en ese tiempo, pues, el castigo que se tenía que haber tomado, o que era fusilamiento, güey, se rebelaron en contra del gobierno y tenían que ser fusilados. Ajá. Y Madero les perdona la vida, güey, y nada más los manda a encarcelar, güey. Madero fue así de que, no, chavos, miren, les perdono que me hayan intentado matar, no los voy a matar a ustedes, pero se van a ir a la cárcel. Y obviamente eso genera que siga creciendo el movimiento antimaderista, güey. ¿Sí me explico? Porque ya tal vez muchos simpatizantes empezaron a verlo como débil. Sí, güey. Como, oye, pues no. Pues sí, como toda esta cuestión ya, como decíamos, fue este Juego de Tronos, no pudo hacer respetar su poder o su valía. Claro, güey, pues es que es muy importante, güey. O sea, ese tipo de acciones son son decretos, güey, por así decirlo, güey, que da la persona que está en el poder, güey, diciendo, güey, dando a entender, yo me voy a comportar de esta manera. Entonces lo que dijo Madero ahí fue, yo no voy a tratar feo a nadie. Ajá. Y pues que está bien, o sea, es que si lo comparas a las leyes de ahorita, güey, está bien, güey, no vas a mandar a matar a unos güeyes porque estaban en contra de ti, güey. Pero en ese momento creo que Madero estaba siendo demasiado suave, güey, para la situación con la que estaba lidiando, güey. ¿Y quién eran estas personas? Bernardo Reyes, Félix Díaz. Eran antiguos porfiristas, güey. Estas personas nada más querían, güey, que regresara el antiguo régimen, güey. Eso es lo que estaba pasando. Félix Díaz era sobrino de Porfirio Díaz. Pero, pues, ahora sí que era prestanombres, güey. Nomás lo estaban usando, güey. Sí, de hecho existe como esta teoría conspiranoide, güey, de que, pues sí, nada más para poder hacer una revuelta necesitaban poner la cara de alguien, güey. Y en ese caso, pues alguien que tuviera el apellido Díaz era, pues, el elemento clave, ¿no? Entonces, esa es una de las teorías. No sé, ustedes si saben algo, pues compártanlo ahí. Claro, güey, pues lo usan para darle cierta legitimidad al movimiento, güey. Había muchas personas que querían que Díaz se regresara. Pero Díaz amaba Europa, güey. Ya estaba muy a gusto retirado. Eso no iba a pasar, güey. Ya estaba bronceado. Estaba bronceado y viejito, güey. Pues ya iba a cumplir 80 años, ¿no? Sí, ya. Claro, güey. Señor. Ni de pedo, güey. Entonces, ya los arrestan a estos cabrones, güey. Sus levantamientos no funcionan, güey. A Bernardo Reyes y Félix Díaz. Uh-huh. Sus levantamientos no funcionan, güey. Ya están en la cárcel en la Ciudad de México. Y ya todas las conspiraciones, todo lo que estaba sucediendo en contra de Madero ya era demasiado evidente, güey. Ya todos sabían que estaban tratando de derrocarlo, güey. Especialmente Huerta. De hecho, no, en ese momento todavía no entra Huerta en el juego. Bueno, es que sí, güey. Sí, ya. Es que sí entra en el juego, güey. En las sombras, güey. Ajá. Porque, bueno, déjame te cuento rápidamente, güey, que la decena trágica, lo que se conoce de la decena trágica, es el 9 al 18 de febrero, ¿no? Ajá. El 9 de febrero, güey. Es que antes, güey, antes de la decena trágica todavía sucede algo, güey. Ah, ya me acordé, ya. Es que por eso... El hermano de... Es que... ¿Es eso? De Madero, güey. Sí, güey, es lo de Gustavo Madero, güey, el hermano de Francisco y Madero. La cosa es de que yo digo que también Huerta ya tenía un complot, güey. Porque está la historia de que Gustavo y Madero se lleva a Huerta con Madero, güey, a Palacio Nacional, tengo entendido que es donde estaba, güey. Lo va jalando, güey, del uniforme, se lo pone enfrente y como dice Francisco Martín Moreno en México Engañado, le dispara a quemarropa. Bueno, no literal. Espérate. Le dispara a quemarropa una ráfaga de acusaciones, güey. Una ráfaga de acusaciones. Y le da a Madero, a su hermano, toda la evidencia, güey. Y le demuestra, este cabrón te va a traicionar. Este güey está tratando de derrocar tu gobierno.
Y Madero, como era una persona muy buena, le dice, no, güey. No, bro. Eso no funciona aquí. Y le dijo, este vato... Todos tranquilos. Mis espíritus me dijeron que está chido todo. Prendió un porro Madero, güey, en ese momento, güey. Y le dijo de que, mira, güey, todo tranquilo. Y se lo pasa a Huerta y le dice que este cabrón, güey, a quien le acaba de pasar un porro. Esto lo dijo Madero, ¿eh? Eso lo dijo, güey. Cito textualmente. Cito textualmente a Madero, güey. Le pasó el porro, este güey al que le acaba de dar un porro. Ese güey está toda madre, güey. Ese vato está en nuestro lado. Ese vato nos va a proteger, güey. Voltea con Huerta y le dice... Tienes 24 horas para demostrar tu lealtad. Y 24 horas después, güey, es cuando empieza un movimiento encabezado por Manuel Mondragón, que es organiza un grupo de militares para rescatar a Reyes y a Félix Díaz de la cárcel, güey. Sí, güey. Y es que tenemos que tener esto muy en cuenta, güey. Tenemos que entender esto, güey. Huerta no estaba actuando solo, güey. Tenía apoyo, güey. ¿Apoyo? Apoyo, güey, sí. El pollo. O sea, bueno, aparte del pollo, güey. Tenía a Henry Lane Wilson. Eso no tiene nada de machista, güey. Es un chiste de pollos, güey. Tenía a Henry Lane Wilson, que era el embajador de Estados Unidos en la Ciudad de México, güey. Ahora, ya ves cómo habíamos hablado de que ninguno de los gringos quería a Madero porque Madero no quería a los gringos dentro de México, güey. Sí, que ya estaban como, pues, tan molestos. Ya sí, güey. Madero empezaba a oler feo para los americanos, güey. Siempre olió feo, güey. Y Henry Lane Wilson... Al principio no, porque fueron los que patrocinaron. Bueno, sí, al principio principio el episodio pasado de Maciosar, el volumen 3. Para más información, volumen 1. Volumen 3, episodio 1, perdón. Exacto. Volumen 3, episodio 1. Entonces, la cosa, güey, es de que el embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, ese güey no quería a Madero, güey. No, era uno de los que lo odiaban, güey. Y siempre estaba mandando a Washington reportes exagerados, güey, acerca de Madero, que no podía mantener el control, que todas sus políticas estaban de la verga, güey. ¿Por qué? Otra vez, porque Madero estaba en contra del control de México por parte de los trust funds americanos, güey. Las grandes empresas, los conglomerados que querían el monopolio de diferentes industrias en México. La mineral, la ferrocarril, la petrolera y todo ese ambiente. Sí, güey, o sea, entonces estoy de acuerdo contigo, güey, en que Huerta pues ya tenía ahí ciertos apoyos, tanto los americanos como de los alemanes. Acuérdense que también en la revolución tiene juego ahí el gobierno alemán, güey. Sí. Porque para este tiempo, pues ya la Primera Guerra, pues ya estaba, güey. No, güey. Sí, güey, la Primera Guerra es en el 14, güey. ¿Pero en qué año estamos ahorita? ¿En el 11, güey? No, güey. Estamos en el 11, güey. Estamos en 1911, Jorge, por el amor de Dios. La escena trágica, güey. Bueno, la escena trágica yo la tengo en 1913, güey. Sí, o sea, en 1911 ni de pedo pasó, güey. A la verga, sí es cierto. Ok, yo estoy equivocado. Sí, güey. Ok, yo estoy equivocado. Por el amor de Dios, Luis Mario. Por el amor de Dios, Luis Mario. No, sí, o sea, sí. No, y que 1913. También yo me equivoqué porque apenas un año antes. Un año antes. Pero de todas maneras, sí. En el episodio pasado hablamos de que ya tanto los gobiernos como británicos, estadounidenses y alemanes ya estaban interesados en el petróleo de México. Por eso hablaba de hecho, sí, porque la mitad del crudo que utilizó Inglaterra, más de la mitad del crudo que utilizó Inglaterra en la Primera Guerra Mundial, se sacó de manantiales de petróleo mexicanos, güey. Exacto. Mexicanos, güey. Es que es el pedo siempre, güey. Todo el mundo quiere a México por sus recursos. Es lo que siempre sucede. Y es lo que estaba empezando a suceder aquí, güey. Exacto, pues ya era tomar el control. O sea, ya el que lo estaba impidiendo, que era Porfirio Díaz, ya no estaba. Entonces ahora era ya la lucha de quién se quedaba en el poder. Entonces exacto, Madero güey. Es el que no pudo, se le cayó el changarro. Y ahí entra al quite el gobierno de Estados Unidos apoyando a Victoriano Huerta. Güey, y es que el gobierno de Estados Unidos estaba siendo presionado por todos estos trust funds que tenían los intereses en México, ¿no? Que Madero quería quitar. Entonces, el pedo, güey, es de que ya iban a hacer elecciones de Estados Unidos, güey. Ya iban a cambiar de presidente, güey.
Por lo que tengo investigado, güey, ya iba a entrar Woodrow Wilson. O sea, William Howard Taft estaba en las últimas, güey. En sus últimos días, güey. Sus últimos días de presidencia, güey. Entonces, estos conglomerados que tenían a Taft de su lado, porque era un republicano, güey, lo presionaron, güey. Lo presionaron para hacer para derrocar a Madero, güey. Porque Woodrow Wilson era un demócrata, güey. Y ese vato estaba en contra de tanto control por parte de Wall Street, por parte de los conglomerados, güey, por parte de el 1%, güey, por así decirlo. Muy parecido a la pelea que tienen ahorita los demócratas, ¿no? Sí. En Estados Unidos. Entonces, güey, lo que estaba sucediendo es de que los presionaron porque si era ahora o nunca, güey. Entonces, sucede esta historia de Gustavo Madero que lleva a Huerta con Francisco y Madero, güey. Y ahí es donde hay varias presiones para empezar la escena trágica, o bueno, el golpe en contra de Madero, ya. Para empezarlo lo más pronto posible. Sí, ya ahí es cuando, pues ya qué es lo que va a pasar. Y como te decía, Mondragón organiza este grupo de militares, van a la cárcel y hacen este golpe para sacar a Reyes y Félix Díaz. Y en la madrugada del 9, güey, cae Bernardo Reyes, güey, dentro de la batalla. Lo mataron, güey. Pues, no sobrevivió. Y el 10 de febrero, güey, a las 7 de la mañana, Madero, pues, es notificado de lo que sucede y organiza una marcha que se conoce como la Marcha a la Lealtad. Que Madero, que estaba en Chapultepec, hace una marcha con personas de su gabinete y así se van a Palacio Nacional y hacen como esta pues marcha simbólica mostrándole a la gente que él pues iba a tomar acto de lo que estaba sucediendo, porque pues o sea, una toma de poder pues no es nada pacífica. Estamos hablando que ya había gente herida, o sea, ya hay... Pueden ser pacíficas, pero no, en este caso no lo fueron. Pueden ser pacíficas, pero en este caso no lo fueron. En este caso no lo fueron, exacto. Entonces, hace esta marcha, llega a Palacio Nacional y lo primero que hace Madero es poner a Victoriano Huerta al mando de un grupo militar para combatir la rebelión de que ahora era nada más Félix Díaz. Y Mondragón. Oh, bueno, claro, Mondragón. Pero el nombre que resuena en la historia es Félix Díaz. Porque, acuérdate, sí. Porque lo estaban usando, güey. Pero, güey, sí, ¿qué tan culeras tienen que estar las cosas, güey? En México. Para que el presidente sea el que esté organizando marchas, güey. Pues tiene que estar de la verga, güey. Pues, güey, o sea, fíjate que, o sea, también esa marcha era, te digo, era... Para mí fue como un acto de marketing también, así como claro, güey, pues, de solidificar su imagen y todo. Pero volviendo un poquito a lo de que Madero estaba alejado de la realidad de su país, güey. Obviamente, pues esos actos tal vez podían caer, sí, en el gusto del pueblo, güey. Pero ante las acciones que realmente tenían peso, pues no, al contrario, ¿no? Que fue un acto muy valiente también, o sea, lanzarse así, si ya sabes que te quieren matar y lanzarte una marcha, güey. Sí, o sea, volviendo al tema de que Madero era, pues sí, era muy chido, era muy chido Madero. Era buen vato, era buen vato, güey. Pero pues en este momento pues se le estaba cayendo el país a pedazos, ¿no? Entonces llega a Palacio Nacional y nombra a Huerta, güey, para ir a combatir a Félix Díaz. Güey, y el pedo es de que, ¿por qué nombra a Huerta, güey? Y la respuesta es lo mismo que la marcha, güey. Por razones políticas, güey. Una de las más importantes era que a él le caía el puesto, güey, porque era el más conocido, era el de más alto rango, güey. Pudo haber puesto a alguien más, pero otra vez, Madero quería hacer todas las cosas bien, quería mantener a todos contentos. Y ya tenía victorias Huerta en el pasado, wey, muy importantes, güey. Claro, güey. Pero, pues bueno, ya sabes que Madero no lo creía, pero ya sabía que este güey lo quería traicionar, güey. Pero no lo creía, entonces... Lo nombra él era general de división y lo pone al mando de esta fuerza que está encargada de detener el movimiento de Félix Díaz, güey. Exacto, güey. Y es cuando se va, empieza el combate, güey. Y se dice que fue, pues, güey, era los peores días para la milicia mexicana, güey, porque nadie le daba su blanco, güey. Parecía que estaban disparando nada más al aire o cosas así, güey. Se dice
que nada más el general Felipe Ángeles era el único que sí estaba siguiendo una estrategia, güey. Era el único que estaba jugando en ese partido porque se dice que el grupo militar encargado de Huerta, güey, no estaba haciendo nada, güey. ¿Sí me explico? Sí, entonces, están jugando la defensiva, güey, acá. Sí, no, y o sea, no tenía, o sea, los cañones los tenían listos para disparar y todo, pero no amenazaban al contrincante. De hecho, se dice que hubo muchos momentos en los que Huerta entraba a platicar con Mondragón y con la oposición, güey. O sea, de repente nada más caminaba y cruzaba las líneas. Obviamente no hacía así de que... bro, ¿qué pedo, güey? Déjate, sigo disparando ahorita. No, o sea, pero de que había, o sea, cerca de donde estaba todo el pedo, había como lugar donde se reunían, güey. Había reuniones para... la verga. Ajá, había reuniones. Que pues bueno, igual y también podrían ser reuniones entre los líderes, los generales de dos ejércitos diferentes, güey, que es completamente normal, güey. O sea, pues también se reúne de que, mira, güey, si no te detienes ya, te voy a hacer mierda de esta manera. ¿Podría ser eso, güey? Podría ser eso, podría ser puro chisme, o podría ser que les valía verga, que eran unos descarados. Era chismecito, pues es que ahí invitamos a la gente nuevamente a que nos diga qué creen ustedes, porque eso fue lo que yo encontré, o sea, que la escena trágica fue un show montado prácticamente, güey, por el ejército de Huerta contra los que estaban levantando, contra Mondragón y Félix Díaz. Y no sucedió nada, güey. O sea, nada más estaban ahí haciendo... Güey, pero lo culero, güey, es de que sí era un show. Lo que estaba sucediendo es que sí se estaban muriendo muchos ciudadanos, güey. Muchos civiles inocentes que nomás iban pasando, güey. Se estaban muriendo, güey. Y también por eso le conocemos con la decena trágica. Que en ese momento estaban entre decena trágica, decena roja. Así lo estaban mostrando la prensa, güey, los diferentes medios, güey. Es un episodio de la historia que está muy fotografiado y muy grabado, güey. Entonces, la cosa es de que el 9 de febrero, que fue cuando empezó la decena trágica, era domingo, güey. Entonces estaban todos saliendo de misa y se están agarrando a balazos, están cayendo bombas, había un chingo de muertos, así que tú podías ir caminando y de repente te caía un pinche cañonazo o algo, güey. Sí, o nada más una bala perdida, güey. Entonces esto conmovió a la ciudad, güey. La cantidad de violencia conmovió a la ciudad porque hasta este momento el desmadre de la revolución no había alcanzado a la capital, güey. No había alcanzado a la Ciudad de México, güey. Exacto. Todavía estaba relativamente tranquilo, güey. Y empieza el desmadre, güey. Empieza la violencia, güey. Y así es como la misma gente le va poniendo decena trágica o decena roja. Y es cuando, por ejemplo, ya muchos empresarios que apoyaban a Madero y que estaban de su lado empiezan pues a voltearse, güey, prácticamente, a reclamarle a Madero que hiciera algo, güey. ¿Sí me explico? Todo se estaba poniendo en contra de Madero, güey. Ahora sí, su posición cada vez, güey, cada momento que pasaba era peor, güey. Para este punto el güey estaba tratando de ponerse en contacto con Taft, tratando de decirle, güey, ¿qué chingados son estos rumores de que estás movilizando tropas, que mandaste barcos a intervenir en mis puertos? ¿Qué chingados está sucediendo? Que Henry Lane Wilson está involucrado en derrocarme, güey. ¿Qué verga, güey? Y Taft nada más le decía, no está pasando nada. Mi pelón, amigo. Todo está tranquilo. Mi bigotón y chaparrito, amigo. Porque Madero será muy chaparrito, ¿verdad? Perdón, güey. No, es que sí era... Sí, o sea, ¿conoces a Coco Celis? No. Coco Celis es un comediante mexa, güey. Se parece un chingo a ese, güey. ¿Está pelón? Sí, güey. ¿Está chaparro? Sí. ¿Tiene bigote? Sí, tiene bigote, güey. Es Coco Celis, Tiene todo, güey. Tiene todo, Coco Celis. Y es suavecito, güey. Es suavecito, güey. Es Coco Celis el suavecito. Saludos. Un shout out a Coco Celis. Coco Celis. Un saludote. Coco Celis. Un saludo, bro. El mejor cosplay de Madero en México. Cosplay natural de Madero, güey. Pero bueno, seguimos, güey. Qué vergas, güey. Y pues bueno, Taft le aseguraba que no estaba sucediendo nada, güey. Que nada de esto era cierto, güey. Mientras que Taft en verdad sí estaba mandando barcos. Entonces la posición de Madero no podía estar peor, güey. Aquí es donde ya todo estaba al borde de valer verga para Madero, güey. Y es exactamente cuando el general Victoriano Huerta aprovecha esa oportunidad y dice, de aquí soy, patitas, ¿para qué las quiero? Matanga dijo la changa. Manda al general Blanquet
a arrestar a Francisco I. Madero, presidente de México, y vicepresidente de México, José María Pino Suárez, a Palacio Nacional. Y pues se les pide que abandonen sus carros, güey, prácticamente. Básicamente los arrestan, les ponen una pistola en la cara y les dice, firma aquí. No, y hasta eso, pues, o sea, igual, o sea, Madero y Pino Suárez, tipazos, güey. Mandaron su renuncia, güey, al Congreso, o sea, sí, o sea, porque no fue... Pues claro, güey, lo hicieron todo bien. Ajá, güey, porque no fue así como, tal vez o sea, como ahora agarran a alguien y lo esposan y se lo no, o sea, y aparte era Madero, poniendo en cuenta tipazo, güey. De que era un tipazo. No, y era adinerado, o sea, tenía contactos realmente muy, muy fuertes, entonces tampoco como que no se le dio este pedo de criminal así de llevarlo de... Ajá. No se le dio ese trato hasta que lo asesinaron, güey. Sí, güey, claro, güey. En fin, ¿verdad? No mames, güey. Sí, no, pero, o sea, sí hubo como ese trato hasta cierto punto de notificarlo que estaba siendo arrestado y que iba a ser llevado a tal lugar para que presentara su muy formales en su traición los cabrones, sí, pues. Muy formales en su traición de que, señor presidente, lo estoy traicionando, está usted bajo arresto, hijo de su puta madre. Pues sí. Es como si un asaltante te dijera, oiga, buenas noches, joven, ¿me permite su celular y su cartera? Ándale, tú que, qué buen trato, claro, güey, aquí está, la clave es tal. No mames, güey, entonces, Huerta, güey. Ya con Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, presidente y vicepresidente de la nación, arrestados, se pone a negociar con Félix Díaz, que era, recordemos, Félix Díaz era el que estaba atacando la Ciudadela, Huerta era el que estaba defendiendo la Ciudadela. Defendiendo la Ciudadela, porque estaba permitiendo que sucediera todo esto, mientras la posición de Madero se ponía peor para poder derrocarlo. Lo arresta y se pone a negociar con Félix Díaz. A este se le llama el Pacto de la Ciudadela, güey. Porque fue en la Ciudadela. Claro, no es incorrecto. Pero es muy importante hacer notar que este pacto se negoció en la Embajada de Estados Unidos. Y ahí se firmó, güey. Se negoció y se firmó, güey. En la Embajada de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Henry fucking Lane Pinches Wilson, embajador de Estados Unidos en México, güey, traía su desmadre. No le gustaba cómo estaba sucediendo, güey. Y fue bastante entrometido, güey. Y esto... Cuando investigas historia, güey, de todas tus fuentes, güey, cada una tiene su opinión y tiene su manera de hablar de la historia, güey. Pero de repente sucede, como en este caso, que están todos de acuerdo en una cosa, güey. De que definitivamente sucedió esto. Henry Lane Wilson se entrometió en los asuntos de México en un momento difícil de México. Era algo que no tenía que hacer y el vato se pasó de verga, güey. Simple y sencillamente. Todo el mundo está de acuerdo con eso, güey. Pues, güey, o sea, desgraciadamente siempre ha sucedido, güey. O sea, siempre ¿cómo se llama? El control o la influencia de otro país, en este caso, pues en repetidas ocasiones ha sido Estados Unidos con México. En repetidos casos ha sido Estados Unidos. Pero creo que todo eso recae en que, bueno, pues realmente los que estaban luchando... ni siquiera tenían idea de por qué estaban luchando, ¿no? O sea, los mexicanos contra mexicanos, o sea, tanto los militares que están, esos güey nada más están recibiendo órdenes de hay que hacer eso, entonces, bueno, es otro, ya claro, es para el cierre, pero bueno. Eso ya abre muchas otras vertientes, ¿no? Del tema, güey, de cosas que se pueden platicar. Ahí, como nota, güey, me gustaría aclarar que cuando Madero está en negociaciones con Pino Suárez, güey, no, con Pino Suárez, con Félix Díaz, el embajador de Cuba, güey, en México, güey, ofrece asilo político a Madero, güey, y a Pino Suárez, güey. Les dice, ¿saben qué? O sea, sí, ya Madero ya no va a ser presidente, ya lo derrocaron, pero volviendo, no es una mala persona, no hay por qué fusilarlo. Es un tipazo, dijo el embajador de Cuba. Madero es un tipazo. Es un tipazo. Denle chance. Es un tipazo. Es un tipazo, chico. Es un tipazo. Pero bueno, ofrece asilo político y pues Huerta accede. Bueno, sí, en las negociaciones sí, accede, güey. Y es que, güey, hay que entender esto. El pacto de la Ciudadela, pacto de la Ciudadela, se firma el 18 de febrero, ¿no? Huerta y Félix Díaz ya se acordaron cómo va a quedar el pedo. Huerta va a tomar la presidencia provisional de la República. Que espérame. Ahí es un dato curioso, güey, que encontré que estaba bien cagado, güey.
que México tuvo un presidente por alrededor de 45 minutos. Exacto, güey. Que fue lo que hicieron para tratar de darle legitimidad al cambio de poder en México, ¿no? Para tratar de darle legitimidad a la presidencia de Huerta, hicieron esto, güey. Exacto. Entonces ya cuando Madero renuncia al poder, güey, el Congreso llama a un presidente provisional que viene siendo Pedro Lascurain Paredes, güey. El Congreso llama al presidente provisional, güey. Jura la Constitución, se pone su banda presidencial, güey. Y su primer y único acto que tuvo en gobernación fue poner a Huerta como ministro de gobernación. Y después de ahí anuncia Huerta y renuncia, güey. Sí, güey. Y automáticamente Victoriano Huerta se convierte en presidente de México, güey. Exacto, güey, pero eso no fue casual, güey. Eso no fue algo que pasó así nada más, porque sí, güey. Dentro de lo que pactaron Huerta y Félix Díaz, güey. Pero existe y hay datos, güey. Exacto, güey. Y es que sí fue real, güey. Lo que sucedió era que le querían dar legitimidad al paso de Huerta al poder, güey. Entonces, ¿qué sucedía si no estaba Madero, güey? Tenía su vicepresidente. Digamos que muere Madero, entonces José María Pino Suárez asume el poder, ¿no? Eso es lo que debería de pasar en teoría. Entonces, ¿qué pasa, güey? Si no está el vicepresidente, güey. Si no está el vicepresidente, güey. Se me luenga la traba, güey. Déjame en paz. ¿Qué pasa si no está el presidente? ¿Y qué pasa si no está el vicepresidente, güey? Entonces el poder recae en el secretario de Relaciones Exteriores. ¿Oh, sí? De Relaciones Exteriores. Otra vez se me lenguó la traba. En ese entonces sí, güey. No sé si sea ahorita, güey. O sea, ahorita no sé si funciona de esa manera, güey. Pues imagina que no está... Ahorita no tenemos vicepresidente, pero en este caso, pues si no está AMLO, estaría... No, sí tenemos un vicepresidente. No, Jorge, no tenemos un... ¿Cuándo fue la última vez que votaste por un vicepresidente? No, creo que no. No, exacto, güey. Exactamente, güey. No me acuerdo. Okay. Imagina que no esté ese güey, no está AMLO, entonces sería Marcelo Ebrard, perdón. Entonces, Pedro Lascurain Paredes era el Marcelo Ebrard de México en la revolución, güey, en este tiempo, güey. Entonces, lo que sucede es que Madero renuncia, Pino Suárez renuncia, entonces el poder muy legalmente recae en Pedro Lascurain. Pedro Lascurain toma posesión, nombra, como dijiste, güey, nada es que yo lo tengo como secretario de gobernación, güey. Okay. Que lo nombran como secretario de gobernación, no como ministro. No sé cuál sea la expresión correcta, güey. El punto... Igual, chéquenlo ahí, bandita más. A ver qué dicen. El punto es de que era secretario o ministro de gobernación. Era de gobernación. Y renuncia Pedro Lascurain y el poder termina recayendo en Huerta. Pero creo que sí tuvo el título oficial de presidente de la nación, güey. ¿Quién? Huerta. Ah, pues sí, güey. Claro, güey. Sí, o sea, porque él toma el poder prácticamente. Toma el poder... Ay, legislativo cabrón. También, o sea, porque, todo este proceso es a través del Congreso, güey. Pues o sea, una vez que nos quedamos sin presidente y sin vicepresidente, el Congreso decide qué es lo que pasa, güey, y que mandan pues sí, a un presidente provisional, que es cuando mandan este pedo, y Lascurain hace este acto nada más para mover las piezas, güey, pero prácticamente Huerta queda en el poder por el Congreso o por las decisiones que tomó el Congreso en ese momento. Claro, güey. Y Huerta, al momento de llegar al poder, tenía a Estados Unidos de su lado, güey. Al momento. Porque todavía era Taft. Y ahí lenguas dicen que también alemanes, güey. Y que también por alemanes eso... y también al clero. Muy importante. El clero. Entonces, yo creo que terminamos con que el 22 de febrero, güey, con la idea de que se iban a ir al exilio a Cuba, Madero y Pino Suárez, güey, atienden un llamado de Huerta, güey, que se les dice que los van a llevar al lugar donde van a partir, güey. A la estación que va a partir de tren, el tren que va a partir a Veracruz, Veracruz que va a partir a Cuba, con todo y sus familias. Eso es lo que les prometieron. Exacto. Irse con sus familias a Cuba, güey. No. Los suben en carros distintos, güey, pero van solos, o sea, no van con la familia. Los suben a ellos aparte solos en unos carros, güey.
Y ahí es, volviendo al principio, güey, ¿te fijaste? Estamos cerrando en lo que abrimos, güey. Más fíjate la narrativa que llevamos el programa, güey. Ahí es cuando se los llevan y hay un desvío y se van a Lecumberri y suceden estas tres teorías que hablamos al principio, de que no se sabe realmente, bueno, al menos yo no encontré cuál es realmente la manera en que murió Madero. Pero todo indica que fue en Lecumberri donde sucedió el acto. Les recordamos, la primera fue, los matan en el carro. Iban en carros separados y a cada uno lo matan dentro del carro. La segunda es, los fusilan, hacen esta... Los bajan en Lecumberri, pelotón, bueno, ni siquiera pelotón, los fusilan. Y la otra es, los bajan en Lecumberri, les dicen que avancen a una puerta donde van a entrar. Y cuando van avanzando, los fusilan por la espalda. Güey. Vilmente. Por la espalda, güey. Y así es como termina esta segunda parte de la Revolución Mexicana. Pero hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, güey. Que se podría decir, la Revolución Mexicana ya había terminado, güey. Terminó cuando Madero llegó al poder. Y luego se empezó otra, güey. Y ahora... ya volvió a terminar otra vez, güey. Otra vez volvió a terminar. Huerta quedó en el poder. Pero aún así se siembran las semillas del desorden, del caos, de la guerra, güey. ¿Cómo sucede esto? Una de las maneras más importantes en las que sucede esto, otra vez, con el pinche extranjero. O sea, en general, no solo diciendo Estados Unidos. Todo el extranjero en general. Lo que sucede en esta situación es que sale el presidente William Howard Taft. Entra Woodrow Wilson. Woodrow Wilson era un estaba... ¿cómo se dice? ¿Simpatista? No se dice simpatista. Simpatizante. Era un simpatizante de Madero. No simpatista. Simpatizante de Madero. Exacto, güey. Woodrow Wilson también estaba en contra de un control tan fuerte por parte de los trust funds y de Wall Street. Igual que Madero. Entonces entra Woodrow Wilson a la presidencia y dice, yo no estoy a favor de que Huerta esté ahí. Entonces, una vez más el gobierno de Estados Unidos está en contra del gobierno de México y va a empezar a buscar maneras de derrocarlo. Y ahí es cuando, perdón que te interrumpa. Dale. Surgen movimientos como el de Carranza, que también busca como esta parte de... pues sí, legitimizar el poder que está en turno, porque pues él atiende todo este pedo de la derroca de Madero como una traición a la patria. Y a Carranza se le suman ejércitos como el de Villa, que a Villa casi no lo mencionamos en este episodio, pero Villa, recordemos, como en el pasado, Villa era un ferviente maderista, güey. Él más que su general... era un modelo a seguir, güey. Madero, para Villa, güey. Entonces, claro, al momento en que lo fusilan y de la manera de los rumores que dicen, güey, obviamente Villa se emputa, güey, y le da su apoyo ahora sí que al revolucionario en mandato que seguía, que era Venustiano Carranza, que también era una persona muy adinerada y tenía ciertas sierras y todo acá en Coahuila. A final de cuentas, era un antiguo porfirista, güey. Uh-huh. Carranza, igual que Huerta, igual que Obregón, igual que Calles, igual que todos los que vinieron antes y los que vinieron después, excepto Madero. Madero era un tipazo. Madero tipazo. Madero es igual a tipazo. Pino Exacto. Suárez es igual a tipazo 2.0. Vice tipazo. Sí, me fue, güey, me trabé, pero sí, vice tipazo, güey. Es un vice tipazo. Entonces, Madero... tipazo constitucional de México. Y José María Pino Suárez, vice tipazo constitucional de México, güey. Exacto, güey. A huevo. Estos vatos eran unos tipazos. A final de cuentas, eso fue lo que los arruinó. Eso es lo más culero de toda esta historia, güey. Que ser tipazos los arruinó porque confiaron demasiado en la gente. Y la gente quería verlos muertos, güey. Quería ver que su control se acabara, que su gobierno no funcionara, güey. Eso es lo culero, güey. Es lo culero, güey. Y si tú me preguntas a mí, güey, ¿quién es Maciosare? Yo no creo que sea Estados Unidos, no creo que sea Inglaterra, no creo que sea Alemania, no creo que sea ninguno de los extranjeros, güey. Honestamente, la revolución está llena de mexicanos contra mexicanos, güey. Exacto.
Siempre mexicanos tratando de tirar y tumbar a los mexicanos, güey. Exacto, güey. Y que es algo que hay que retomar, güey, en cada episodio y dejarlo en claro que tal vez el Maciosare que estamos buscando nunca está en el extranjero, siempre está entre nosotros. Tal vez somos nosotros mismos, güey. La mentalidad que podemos llegar a tener, la apatía que podemos llegar a tener también, miles de factores que nos hacen como mexicanos creer que siempre hay algo en contra y que nunca somos nosotros. Exacto, güey. Perdón. Exacto, güey. Nunca somos eructo, güey. O sea... Exacto, güey. Somos solamente un eructo de la... Ay, me quise poner güey, mamón, pero y no es pasó. Que la intervención extranjera, güey, yo creo que solo es un síntoma del problema que tenemos. Los maciosares somos los mexicanos, güey, cuando tratamos de ponernos en contra de los mexicanos en vez de organizarnos para tratar de que salga bien, güey. Entonces, cerramos con la revolución, güey, de que se termina otra revolución con las semillas para otra revolución sembradas ya, güey. Para la tercera parte. Para la tercera parte de la revolución, que es Carranza... Contra todos, güey. Contra todos, güey, porque fue Carranza contra Huerta y luego todos con... Es que luego siempre es eso. Carranza manda también sobre de Villa y... Exacto, güey. O sea, es todos contra Carranza. Y luego Carranza no tiene panza porque Villa se la cortó, güey. Es un desmadre, güey. Siempre es un desmadre, güey. Entonces, muchísimas gracias. Si nos acompañaste hasta el final, si escuchaste todo nuestro desmadre hasta ahorita. Maciosare, un pinche enemigo. El podcast de historia que no es serio, pero sí es en serio. Nos puedes seguir en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Maciosare Podcast. Maciosare Podcast. Así estamos en todas partes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Jorge, ¿te gustaría despedirte? No, nada más, que les sea leve, cuídense mucho. Por mi parte es todo, carnal. Por la mía también, entonces, pues... Por la tuya también. Pues mi parte también ya es todo, güey. Bueno, ¿ya? ¿Es todo? Chido.